Son las 7:23 en todo nuestro país. Vamos a conocer de inmediato noticias culturales. Ya se encuentra con nosotros la periodista Elindrix Luzardo. Muy buenos días. Muy buenos días, Pablo, para ti, para nuestra invitada especial en esta mañana y por supuesto usted que sintoniza nuestra revista informativa. El trabajo en comisiones del 10º Congreso de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, que tuvo lugar en Palacio de Convenciones de La Habana, centró la sesión vespertina de este viernes. En los debates de los creadores del cine, la radio y la televisión, así como de los artistas escénicos, destacaron temas sobre la labor creativa, las relaciones con el sistema institucional de la cultura y la necesidad de un mayor acercamiento a las audiencias. Las sesiones del 10º Congreso de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba continuaron en el Palacio de Convenciones de la capital cubana con el análisis de temas vitales para la vanguardia artística y literaria durante el trabajo en comisiones. Los delegados e invitados a la cita en el espacio dedicado al debate de los creadores de la radio, el cine y la televisión analizaron el quehacer de esta asociación durante los últimos 5 años. En el encuentro participaron la vicejefa del Departamento Ideológico del Comité Central del Partido, Maridé Fernández López, la viceprimera ministra de la República, Inés María Chacman, entre otros directivos y representantes del Ministerio de Cultura, el Instituto de Información y Comunicación Social y el Instituto Cubano del Arte e Industrias Cinematográficos, ICAI. Trascendió aquí que al llegar a este congreso se realizó un profundo diálogo sobre el cumplimiento de los acuerdos del encuentro anterior a partir del trabajo conjunto realizado entre la UNIAC y el sistema institucional. La mejor experiencia que hemos tenido en este sentido fue cuando se propuso la transformación del ICAI. El reclamo de los creadores de participar activamente en ese proceso, finalmente y después de muchos años de trabajo, se materializó en el Decreto Ley 373, que ya necesita cambios, pero que es una de las regulaciones de la cultura más revolucionarias de las que ahora mismo existen en el país. Sí se puede. Y queda probado que lo que se deriva de la inteligencia colectiva es siempre mucho mejor que lo que se gesta en soledad o en acompañamiento de unos pocos. Hay que hacer, como Fidel hizo en la década del 60, esa campaña de alfabetización infocomunicacional, porque créanme una cosa, nosotros podemos seguir emitiendo contenido y vamos a seguir emitiendo contenido, pero si esas audiencias y esos públicos no tienen las herramientas que le permitan seleccionar críticamente esos contenidos que llegan, vamos a seguir teniendo una realidad paralela y el mayor problema que tenemos, no estamos sabiendo competir por las audiencias en Cuba. El estatus consultivo de la UNIAC lo defendió esta asociación en Naciones Unidas en Nueva York. O sea, ¿qué les quiero decir? Que esto que se está planteando tiene un sentido tan fuerte de compromiso, de responsabilidad, de afinidad, de cercanía, de empatía con este país, con esta nación y con esta revolución. Los debates de la Asociación de Artistas Escénicos se refirieron al trabajo comunitario durante el periodo 2019-2024. En ese contexto se han desarrollado múltiples presentaciones en localidades rurales y en transformación con gran acogida de público. Con la presencia de la funcionaria del Departamento Ideológico del Comité Central del Partido, Sara Blanco, varios participantes profundizaron en cómo hacer frente a la colonización cultural mediante propuestas que preserven la identidad nacional y la promoción del teatro. También se informó sobre el esfuerzo que se realiza para que perduren varios eventos y puestas en escena, a pesar de la situación económica que atraviesa el país. Asimismo, se exhortó al fomento de la crítica como ejercicio constructivo y se abordó sobre la creación de nuevas estrategias para aumentar la calidad de la enseñanza artística. Esa integralidad de la que se hablaba, esa unión, esa cohesión, la necesitamos en el país entero y todos podemos colaborar y ayudarnos y apoyarnos. Y entonces todo eso que se está hablando aquí podría ir encaminándose a un mejor desarrollo, porque también los programas de estudio necesitan ser revisados, porque hay asignaturas que se daban que son sumamente necesarias en danza, en ballet, en música, en lo que sea, que hoy no se dan o se dan como talleres. Nosotros resolvemos con una expresión artística de calidad, genuina, que tenga que ver con los intereses de la nación, con nuestra historia, con nuestras costumbres, con nuestras tradiciones, con la descolonización cultural de la que tanto se habla, y a veces es una palabra, una frase, pero cuando uno ve el resultado de la expresión concreta, uno dice, bueno, ¿qué es esto que estamos haciendo? Entonces, esa es una propuesta que se reactive
se actualice primero ese diagnóstico en el que participe lógicamente también la UNIAC y se implemente algo para aplicarlo. El 10º Congreso de la UNIAC continuará este sábado con la sesión plenaria y el debate de los creadores sobre el informe central relacionado con los resultados de trabajo de la organización durante el más reciente quinquenio. Inés Castro Machado y Leandris Noa Fáez, Canal Cubano de Noticias. Las asociaciones de música, artes plásticas y de escritores discutieron temas esenciales del ámbito creativo. Los encuentros de diálogo y debate trazaron nuevos caminos en la lucha contra el colonialismo y en la defensa de los valores más raigales de la cultura. En los debates de la Comisión de la Asociación de Artistas de la Plástica trascendieron temas vinculados con la comercialización de las obras en el país, el trabajo cultural comunitario y la creación de espacios de reflexión. Nosotros hemos tenido que vivir por esencia propia, vivir para las artes plásticas, porque tenemos un compromiso, una necesidad humana, espiritual, de crear y buscar soluciones. Aún cuando desde nuestra propia existencia hemos tenido que ser sostenibles y sustentables. Que quizá cada taller, cada estudio, cada escuela, cada institución de la plástica se ha convertido de verdad en una radiación hacia las comunidades, hacia los barrios. Incluso cuando todavía no se pensaba hacer el proyecto de coordinadores de la UNIAC que cumple 30 años, ya había muchos artistas que hacían trabajo hacia la comunidad. Los participantes se refirieron también a la inclusión del arte cubano en proyectos nacionales e internacionales. Asimismo, analizaron el quehacer de esta sección desde el 9º Congreso a la actualidad y reafirmaron el compromiso social de los creadores de esta expresión del arte. En el informe de la Asociación de Músicos se destacó el constante diálogo con las instituciones y el reconocimiento a disímiles creadores en todo el país. No obstante, también se subrayó la reducción de presupuesto estatal destinado a la programación cultural y la persistencia de problemas en algunas provincias en la atención a las bandas de concierto. En el encuentro, el maestro Fran Fernández abogó por el rescate de los festivales de piano y de música de cámara. Este país está lleno de personas que hacen música de cámara y que necesitan verse reflejados, y yo creo que perdemos mucho cuando los jóvenes que hacen la música de cámara dicen, ¿dónde está el Festival de Música de Cámara? ¿Quién dijo que ya no existía? No podemos, creo yo, descuidar esos frentes. La directora del Coro Nacional de Cuba, Digna Guerra, reflexionó acerca de la importancia de las cantorías infantiles como cantera fundamental de la música coral y en ese sentido afirmó que es necesario retomar el despliegue de esos conjuntos artísticos. En la cita con una representación notable de músicos cubanos se destacó la necesidad de crear más espacios donde bailar y escuchar música cubana, así como la urgencia de incluir con profundidad en los planes de estudio el acervo de la música popular. El ministro de Turismo, Juan Carlos García Granda, aseveró que una de las formas de incrementar el turismo pasa por el incentivo y la divulgación de la cultura cubana. En el espacio de diálogo y debate al que asistió la vicejefa del Departamento Ideológico del Comité Central del Partido, Ludmila Álamo Dueñas, se hizo énfasis en la necesaria divulgación del quehacer de los compositores del archipiélago entero. La participación de los escritores cubanos en la batalla contra la colonización cultural, el desafío de contar la historia de la revolución con todos sus matices, la promoción y comercialización de los libros digitales, así como las nuevas formas de producción literaria, ocuparon el debate de los delegados al 10º Congreso de la UNIAC en la Comisión de la Asociación de Escritores. Sí estamos en la obligación de cuestionarnos cómo es posible que permitamos, ¿verdad?, que nuestras tradiciones se hayan ido diluyendo en el tiempo, y eso deja un vacío, eso deja un espacio para que sea ocupado por tradiciones que ni siquiera entendemos, que no conocemos, léase Halloween, léase un baby shower, que son oriundas de otros países que no tienen nada que ver con nosotros. No necesitamos influencias foráneas, no nos hacen falta. Tenemos muchísimos referentes que son nuestros y eso es lo que nosotros tenemos que defender. Participantes en el encuentro se pronunciaron además por la relación con creadores cubanos que residen en el exterior y quieren el bien para la patria, sobre la creación literaria y el otorgamiento de premios, así como el deterioro material de las bibliotecas escolares. Pero hay una parte de esa lucha decolonial que tiene que ver con redescubrirnos a nosotros mismos, redescubrir nuestra historia, no solo la historia del siglo XIX, del siglo XX, sino la historia
de los años más recientes de la Revolución. Y ese redescubrimiento de la historia requiere volver a mirarla, investigarla, sacarla a flote en todos sus matices, en todas sus contradicciones, porque la historia sin contradicciones no existe, y recontarla no como un poema épico solamente, y no como un cuento de hadas, sino como una novela, como un drama, porque así como una novela y un drama solo son interesantes, solo lo atrapan a uno si tienen conflictos. Esos conflictos que forman parte de nuestra historia son fundamentales para poder ligarnos con ella, para poder conectarnos con ella, para poder apasionarnos con esa historia. El informe de la Asociación de Escritores reconoció la existencia de espacios en los medios de comunicación para la crítica literaria. Señaló la necesidad de ejercerla con seriedad, profesionalidad y profundidad, estableciendo jerarquías que contribuyan a incentivar la lectura. Elena Godínez, Raúl Nogués y Dayana Natasha Romero, Canal Cubano de Noticias. En otras informaciones le comento que el fotograma Rodando por el Mundo de José Alberto El Canario está nominado a Grammy Latino en la categoría Mejor Álbum Tropical Tradicional. El disco cuenta con la colaboración de varios artistas cubanos. La mayoría de las pistas instrumentales se grabaron en los estudios Siboney de Legrén y la Sala Dolores de Santiago de Cuba. El dominicano José Alberto El Canario, reconocido salsero, tiene entre sus principales alianzas el trabajo con los músicos cubanos. Es noticia que el disco Rodando por el Mundo está nominado al Grammy Latino en la categoría que premia al Mejor Álbum Tropical Tradicional. El fonograma, que reproduce un recorrido desde el bolero más tradicional hasta lo más contemporáneo, tiene las colaboraciones de varios artistas cubanos. Yo nací con el bolero por dentro, aunque sea salsoso y aunque cante son y cante la música cubana. Pero el bolero es parte de mi vida. El bolero siempre ha sido un sueño que yo he tenido por realizar un disco de bolero, y gracias a Dios que bajo el acompañamiento y la producción musical también de Alden y de mi manager José Raposo hemos podido lograr este maravilloso disco de temas del ayer, interpretado por grandes artistas cubanos y otros artistas también. Y pues este es el disco que hemos presentado y es el disco que ha sido nominado a los Latin Grammy de este año. Esta fue una producción para la que contamos con muchísimo apoyo de la Iglesia en Santiago, porque el proceso de gestación se originó tanto en este lugar, el Bar Bohemio, como en La Claqueta. También en los estudios Siboney se grabaron muchísimas sesiones, y en la Sala Dolores. Alexander Abreu, Pablo Milanés, Azabache, Los Guanches, Alejandro Almenares y el cuarteto de saxofones se incluyen en el fonograma. Es un homenaje al aporte de esta ciudad al bolero, Pepe Sánchez, Cindo Garay, Alberto Villalón, que fueron los que más promovieron el bolero tradicional en aquel tiempo. Y el disco hace un recorrido desde el bolero tradicional hasta forma más contemporánea. Definitivamente nosotros consideramos que esta nominación debe ser motivo de alegría para los que aman la música cubana de raíz. Y por supuesto nos da mucha fuerza para seguir amando y seguir defendiendo el bolero y la música cubana. Eso me sirve de enseñanza como para seguir transmitiendo a compañeros de mi generación, a los que están nuevos, que no tienen ese consumo de esa música del bolero y tienen el bolero en otra perspectiva de la música cubana, que se adentren más y lo noten tan interesante como yo lo noté y le saquen el provecho musical que tienen en cuanto a las armonías, en cuanto a la letra, en cuanto a los giros melódicos, en cuanto a las orquestaciones, en cuanto a un tipo de producción nueva con grandes arreglos. Para mí fue una gran experiencia. Y es interesante el trabajo que lograste mezclar los jarros y los vientos, la orquesta grande con el timbre de la música tradicional del bolero santiaguero, ese tan alegre, porque no es un bolero que está tan dormido, sino un bolero que se siente vivo. Digo que ha sido genial la idea y nosotros súper satisfechos de haber estado ahí. Y yo encantado de la vida. Giovanni Alcántara se sumó en las labores de producción e Iván Salas grabó y mezcló. El 14 de noviembre serán noticia los premiados del Grammy Latino.
Santiago, ciudad creativa en la música, y sus artistas esperan aplausos. Robier Mesa y Karina Sotomayor, Canal Cubano de Noticias. Y hasta aquí las informaciones culturales. Les deseo una excelente jornada de sábado.